Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles como cada miércoles a partir de las 7 de la noche a este su espacio de Ciencia Tlaxcala en vivo a través de su portal 385 grados en vivo. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa que hemos diseñado con mucho cuidado y de sumo interés porque el tema es bastante interesante y jocoso. Sin embargo, les va a sorprender los comentarios de nuestro invitado, que el día de hoy precisamente es el doctor R. Cordero. El doctor Carlos Cordero es un especialista precisamente en temas de ecología y evolución de la conducta. Él estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente estudió el doctorado en ecología en la misma universidad. Y después ha tenido artículos, publicaciones, ha tenido un trabajo bastante interesante y trascendente en materia de ecología y evolución, pero sobre todo en temas de conducta y de sexualidad. Y bueno, él trabaja con chinches y con lepidópteros. Son temas que tienen mucha relevancia, sobre todo por la forma en cómo nos comportamos las diferentes especies. Y bueno, les voy a leer a continuación algunas de sus líneas de investigación. Él trabaja ecología y evolución, ecología de la conducta sexual de la chinche, Stepnomacra, marginela, heteróptera, inversión masculina durante la cópula de la mariposa. Estudia también la evolución de los signa en lepidópteros. Y bueno, su currículo, su semblanza es bastante amplia. Sin embargo, vamos a ir a la entrevista precisamente que tenemos preparada. Antes, agradecemos una vez más a Connie García, que nos acompaña en los controles esta tarde, a mi amiga Constanza Guarneros, que es la directora de este espacio, a nuestra directora de Ciencia Tlaxcala en vivo, a la doctora Margarita Martínez Gómez. Un saludo y un abrazo, que está ahorita en un congreso bastante importante también. Y también le mandamos saludos al doctor Jorge Rodríguez Santolín, que nos acompaña en la entrevista junto con la doctora Cecilia Cuatianquis. También quiero agradecer al apoyo que nos ha proporcionado la Universidad Autónoma de Tlaxcala en su aula de medios, sobre todo a la contadora Mónica, quien nos ha proporcionado todas las facilidades para grabar estas entrevistas en sus instalaciones y con su equipo, al licenciado Paco, al arquitecto Longino y a todo su equipo de colaboradores. Y bueno, sin más preámbulos, iremos entonces a la entrevista. Pues muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa semanal Ciencia Tlaxcala. Hoy con la grata compañía de un colega y amigo, el doctor Carlos Cordero, de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas aceptado estar aquí un rato charlando con el grupo de la doctora Margarita Martínez Gómez. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Y de nueva cuenta está Cecilia, y es un programa emblemático por varias cosas. No voy a mencionar tantas, pero la primera es que Carlos estuvo con nosotros, formó parte de este grupo hace un par de años. Estuvo todavía éramos centro Investigaciones fisiológica, era el CIF. El CIF, sí. Y estuvo más o menos un año y medio aquí en Tlaxcala, en la Autónoma de Tlaxcala, y fue director de Cecilia. Sí, yo aquí, fue su director aquí de la licenciatura, la empezó a formar a la doctora ahora Cecilia Cuatianquis. Entonces, a mí me dio mucho gusto que Ceci estuviera de nueva cuenta acá, y probablemente llegue también nuestra amiga y directora, la doctora Margarita Martínez, que todo mundo ya la ubica en las redes sociales y por todos lados, en todos ámbitos, en los ámbitos académicos en los que ella se ha desenvuelto. Pues bien, nos da muchísimo gusto. Ya leyeron tu reseña curricular y te explico muy breve la dinámica de nuestro programa. Es de 1 hora más o menos. En la primera parte vamos a platicar de lo que te ha tenido más entretenido a ti en los últimos años, que han sido básicamente los insectos,
para qué sirven los insectos, por qué hay que estudiar los insectos. Eso es porque nos siguen muchos niños, jóvenes de preparatoria, secundaria, y luego, bueno, incluso como niños o nosotros mismos luego nos perdemos, nos olvidamos que estamos en la entrevista y ya agarramos como la charla muy informal con el invitado, pero la idea central cuando se planteó este programa con Margarita y otros amigos era dejarle muy claro a nuestro público, a la sociedad zapoteca principalmente, primero en la clase de ciencia, tenemos colegas de otros lados que vienen a la sala también a compartirnos parte de lo que hacen y quitar un poquito ese mito de que el científico es el enojón, que siempre está encerrado en su cubículo con su bata, con los pelos de punta. No, también tenemos vida social, también tenemos trabajo en casa con nuestros hijos, con nuestras parejas, etcétera, etcétera. Entonces, es esto la dinámica del programa. Y yo le pediría a su alumna estrella consentida, que siempre fue Cecilia de Carlos, que empezara un poquito. Los datos curriculares ya los leyeron, pero igual irán saliendo un poco, ¿no? Sí, Ceci. sí, sí. Sí, pues bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente y muy emocionada y a la vez nerviosa porque Ahora lo vas a voy poder entrevistar- cuestionar sí, tú. ahora yo te voy a cuestionar. Yo siempre te he considerado mi padre académico. Gracias a ti llegué hasta este nivel. Ay, sí. Y en parte es cierto, la verdad es que yo andaba un poco perdida durante la licenciatura y cuando lo conocí dije, de aquí soy. Ay, sí. Entonces, bueno, yo quisiera empezar preguntándote cuál es tu línea de investigación. Bueno, mira, antes de eso, mejor que mencionaba que yo estoy más, pues,
Pues muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa semanal Ciencia Tlaxcala. Hoy con la grata compañía de un colega y amigo, el doctor Carlos Cordero, de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas aceptado estar aquí un rato charlando con el grupo de la doctora Margarita Martínez Gómez. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Y de nueva cuenta está Cecilia, y es un programa emblemático por varias cosas. No voy a mencionar tantas, pero la primera es que Carlos estuvo con nosotros, formó parte de este grupo hace un par de años. Una Estuvo década. todavía éramos centro Investigaciones fisiológica, fisiológicas. era el CIF. El CIF, sí. Y estuvo más o menos un año y medio aquí en Tlaxcala, en la Autónoma de Tlaxcala, y fue director de Cecilia. Sí, yo Fue su aquí director te conocí. de la licenciatura, la empezó a formar a la doctora ahora Cecilia Cuatianquis. Entonces, a mí me dio mucho gusto que Ceci estuviera de nueva cuenta acá, y probablemente llegue también nuestra amiga y directora, la doctora Margarita Martínez, que todo el mundo ya la ubica en las redes sociales y por todos lados, en todos los ámbitos, en los ámbitos académicos en los que ella se ha desenvuelto. Pues bien, nos da muchísimo gusto. Ya leyeron tu reseña curricular y te explico muy breve la dinámica de nuestro programa. Es de 1 hora más o menos. En la primera parte vamos a platicar de lo que te ha tenido más entretenido a ti en los últimos años, que han sido básicamente los Y insectos. bueno, tal vez para cerrar la pregunta que te estábamos haciendo acerca del cortejo, ¿podrías decirnos entonces, al final se sabe si el cortejo es una parte y bueno, tal vez para cerrar la pregunta que te estábamos haciendo acerca del cortejo, eh, ¿podrías decirnos Pues muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa semanal Ciencia Tlaxcala. Hoy con la grata compañía. Tienen, y por qué dentro de esas cosas que son comunes hay tanta diversidad, ¿no? Ajá. Y esto del cortejo, pues sería una de esos temas que es común a muchos organismos, pero que desde otra perspectiva es muy diverso, Sí, muy claro. distinto, ¿no? Yo creo que, bueno,
Pues muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa semanal Ciencia Tlaxcala. Hoy con la grata compañía de un colega y amigo, el doctor Carlos Cordero, de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas aceptado estar aquí un rato charlando con. Pues muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa semanal Ciencia Tlaxcala. Hoy con la grata compañía de un colega y amigo, el doctor Carlos Cordero, de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas aceptado estar aquí un rato charlando con el grupo de la doctora Margarita Martínez Gómez. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Y de nueva cuenta está Cecilia, y es un programa emblemático por varias cosas. No voy a mencionar tantas, pero la primera es que Carlos estuvo con nosotros, formó parte de este grupo hace un par de años. Estuvo todavía éramos centro de investigaciones fisiológicas, era el CIF, sí. Y estuvo más o menos un año y medio aquí en Tlaxcala, en la Autónoma de Tlaxcala, y fue director de Cecilia. Sí, yo fue su director de la licenciatura, la empezó a formar a la doctora ahora Cecilia Cuatianquis. Entonces, a mí me dio mucho gusto que Ceci estuviera de nueva cuenta acá, y probablemente llegue también nuestra amiga y directora, la doctora Margarita Martínez, que todo el mundo ya la ubica en las redes sociales y por todos lados, en todos ámbitos, en los ámbitos académicos en los que ella se ha desenvuelto. Pues bien, nos da muchísimo gusto. Ya leyeron tu reseña curricular y te explico muy breve la dinámica de nuestro programa. Es de 1 hora más o menos. En la primera parte vamos a platicar de lo que te ha tenido más entretenido a ti en los últimos años, que han sido básicamente los insectos. ¿Para qué sirven los insectos? ¿Por qué hay que estudiar los insectos? Eso es porque nos siguen muchos niños, jóvenes de preparatoria, secundaria, y luego, bueno, incluso como niños o nosotros mismos luego nos perdemos, nos olvidamos que estamos en la entrevista y ya agarramos como la charla muy informal con el invitado. Pero la idea central cuando se planteó este programa con Margarita y otros amigos era dejarle muy claro a nuestro público, a la sociedad tlaxcalteca principalmente, que primero en Tlaxcala se hace ciencia, que tenemos colegas de otros lados que vienen a Tlaxcala también a compartirnos parte de lo que hacen, y quitar un poquito ese mito de que el científico es el enojón que siempre está encerrado en su cubículo con su bata, con los pelos de punta. No, también tenemos vida social, también tenemos trabajo en casa con nuestros hijos, con nuestras parejas, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito la dinámica del programa, y yo le pediría a su alumna estrella consentida, que siempre fue Cecilia de Carlos,
que empezara un poquito. Los datos curriculares ya los leyeron, pero igual irán saliendo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente y muy emocionada y a la vez nerviosa. Porque ahora lo vas a poder cuestionar tú. Sí, ahora yo te voy a cuestionar. Yo siempre te he considerado mi padre académico. Gracias a ti estoy llegué hasta este nivel. Ay, sí. Y en parte es cierto. La verdad es que yo andaba un poco perdida durante la licenciatura y cuando lo conocí dije, de aquí soy. Ay, sí. Entonces, bueno, yo quisiera empezar preguntándote ¿cuál es tu línea de investigación? Bueno, mira, antes de eso, Jorge mencionaba que yo estuve aquí año y medio, hace mucho tiempo. O sea, digamos, estuve formalmente hace año y medio, pero desde entonces he estado muy conectado con todos, sí, claro. con todos ustedes. He ido a la gran mayoría de los cursos, he venido aquí. Sí. Y mi familia conoce a todas las personas de aquí. Cuando yo entré aquí, coincidió casi con una diferencia de semanas con el nacimiento de mi hija. Sí, recuerdo que en brazos así chiquitos. Por eso es que me acuerdo perfectamente el año que entré a trabajar aquí, porque es el año y casi el mes en que nació mi hija. Entonces, digamos, además de las cuestiones de colaboraciones científicas y de amistad, hay algo todavía mucho más profundo que me une a mí con ustedes, ¿no? Y ya no sé ni cómo se llama eso, porque ya ha cambiado mucho de nombre. Con el grupo de la doctora Martínez. Con el grupo de aquí, y ahora del Margarita me dio a mí la oportunidad de venir a trabajar con ustedes en un momento en que era complicado de mi vida, y estaba mi hija a punto de nacer y yo no tenía trabajo, por ejemplo. Y entonces hay muchas cosas que más allá de la ciencia que me une a mí con este grupo, ¿no? Y y bueno, lo que a mí siempre me ha gustado es lo que tiene que ver con el sexo. ¿Sí? Todo lo que tiene hizo que alguna ver... propuesta, Cecilia indecorosa. Fue muy respetuoso. Qué bueno. Todo lo que tiene que ver con el sexo, con la reproducción sexual, y eso me ha llevado pues por varios lugares, ¿no? Desde lo inicial, pues, que era estudiar la conducta sexual, y los animales que a mí más me gustan son los insectos. Sí, me gustan todos, pero los insectos en particular me fascinan porque, pues, en cierto sentido son como extraterrestres cuando uno los compara con los humanos, ¿no? Tienen unas formas de vida que realmente son muy ajenas a nosotros, a la vez que tienen muchas cosas también en común con nosotros, ¿no? Oye, Carlos, para nuestros amiguitos que luego nos siguen en las redes sociales, ¿qué bondades tienen los insectos que los hacen tan atractivos? Hemos tenido últimamente varios invitados, ¿no?, que han trabajado con insectos. Sí. Entonces yo creo que sí deben de tener algunas peculiaridades que los hacen. Pues mira, yo creo que con los insectos la relación de la mayoría de las personas es o de amor o de odio, ¿no? O sea, yo tengo gente en mi familia que no se puede acercar a nada, pues, o sea, les dan horror los insectos. Tanto son atractivos como te pueden dar mucho miedo. Sí, Tener como
Obvias. Es difícil Sí, con la tener. doctora Plasma que platicábamos de lagartijas, mi Pero madre es un escándalo cuando ve una y para todo el pueblo allá en Veracruz hasta que se la sacan de su casa. Entonces, Sí, no, o sea, la cosa con los insectos yo creo es que, bueno, son los organismos que presentan una mayor diversidad, o sea, la mayor cantidad de especies distintas son insectos. O sea, simplemente las mariposas, tanto las que vemos volando en el día como las polillas en la noche, esas solitas tienen más especies que todos los vertebrados. O sea, hay más especies de mariposas que de peces, ¿de veras? mamíferos, aves, reptiles y Órale. anfibios juntos, Sí. ¿no? De puras mariposas. Ujú. Y uno podría decir, bueno, pues de los vertebrados de estos grupos que mencioné son mucho más distintos entre ellos, son mucho más variados. Yo lo podría cuestionar porque cuando uno empieza a ver a los grupos específicos de mariposas, de las que vuelan de día, las diurnas y las polillas, las mariposas nocturnas, también la diversidad de formas, o sea, de formas de animal y de formas de vida de los animales es pasmosa, ¿no? Ok. Entonces yo creo que una de las cosas que son más atractivas de los insectos para los que nos gustan es su enorme diversidad, ¿sí? Eh, eh, para muchos de nosotros muchos grupos tienen una belleza desde el punto de vista estético. Estético, Por sí, ejemplo, claro. las mariposas, ¿no? Las mariposas, creo que Sí. para muchas personas, incluso los que no les gustan los insectos, Claro, reconocen la belleza de sus colores y claro. demás. Aunque muchas son muy aburridas, pues no, al menos por fuera. O incluso, perdón, por ejemplo, las catarinas, ¿no? Que nos comentaban apenas en una plática que son dañinas en grandes cantidades, pero pero a mucha gente le gustan las catarinas. No, por alguna A los razón, niños, ¿no? sí, las pueden agarrar, las pueden andar trayendo, no lo sé, Ujú. y son bonitas. Por eso. Sí. Oye, y a mí me gustaría, ya que decías ahorita de esta variedad de insectos, eh, eh, hace rato mencionaste también que lo que más te has centrado es en cuestiones de sexualidad, ¿no? Conducta sexual, a través de diferentes enfoques probablemente para abordarla. Eh, por ejemplo, la conducta de cortejo entre insectos es igual, podría ser igual que la de mamíferos, nos podría ayudar luego para mm, poder entender un poco qué es lo que pasa entre humanos, ¿no? Hablando de mamíferos. Pues mira, depende ahora sí que del nivel al que lo consideres esta similitud, ¿no? Lo que nosotros entendemos, o sea, mi enfoque, esa es otra cosa que se me pasó, pero el enfoque que a mí me interesa más es el de la evolución. Ya, A mí me ok. interesa Ujú. entender la evolución de todas esas cosas que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? ¿Por qué la evolución? Bueno, no sé, simplemente es algo que siempre me ha fascinado, pero la evolución, yo creo que cuando uno estudia la evolución, uno está estudiando como el origen de las cosas, ¿no? Que eso es algo que a mí siempre me ha atraído, ¿no? Ujú. El origen Como buen biólogo. el origen y la diversidad, ¿sí? Porque hay cosas que son tan comunes a todos los seres vivos, o a muchos seres vivos, y por qué dentro de esas cosas que son
son comunes, hay tanta diversidad, ¿no? Ajá. Y esto del cortejo, pues sería una de esos temas que es común a muchos organismos, pero que desde otra perspectiva es muy diverso, Sí, muy claro. distinto, ¿no? Yo creo que, bueno, digamos, la idea que tenemos actualmente de lo del cortejo, de la razón por la cual existe el cortejo, la función que tiene el cortejo en la gran mayoría de los animales. Y digo la gran mayoría porque nunca faltan las excepciones cuando uno habla de biología. Es que el cortejo nos sirve no solo para que los individuos se encuentren y sepan que son de la misma especie y que entonces, reconozcan. sí, no solo para eso, sino que tiene la función de permitirnos evaluar la calidad que como pareja puede tener tanto la hembra como el macho. ¿Sí? Ok. Esa no es la visión que siempre se ha tenido del cortejo. Ujú. Anteriormente se pensaba que era pues para saber qué es de la especie correcta y punto, ¿no? Ahora sabemos que estudios muy detallados muestran que hay una evaluación de la calidad de las parejas, ¿no? O sea, que no cualquiera es una pareja adecuada, ¿no? Sí, claro. Y que tomar esas decisiones a veces no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Hay que Sí, tomar depende de en cuenta factores. varios factores, ¿no? Ajá. Y de hecho, una cosa que es interesante es que el cortejo muchas veces no acaba, incluso en el momento en que se consuma eh, el apareamiento, la cópula, pues, ¿no? Sino que puede continuar todavía después de eso, ¿no? Porque la cosa es que si todas las cópulas dieran como resultado la producción de hijos, pues estaríamos de acuerdo que la Ahí elección debería terminar. se consumó en el momento en que la pareja aceptó Ujú. copular, ¿no? Ujú. Pero hay cosas que pueden ocurrir durante y después de la cópula que puedan provocar que no se produzcan hijos. Y que es una forma, digamos, de todavía discriminar o Claro. por ponerlo más claro, puedes todavía despreciar a una pareja Claro. aunque ya hayas copulado Sí, con ella, ¿no? Entonces, Entonces, en ese sentido, pues tú dime si cuando está el cortejo en mamíferos o el mamífero que a ti te interesaba, sí, según claro. entiendo que son los humanos, tú dime si la fase de cortejo tiene o no un componente de evaluación. No quiero Claro. hacer paralelos Es que es complejo, simplistas, ¿no? es complejo Pero yo el creo que hay tema. algo en común a todo Sí. esto, ¿no? Que hay mucha diversidad, que hay muchos, que digamos, las cosas que se eligen y que se toman en cuenta pueden ser muy diversas. Eso no lo ponemos en duda, pero que esta cosa de que tiene en parte una función de evaluar, de Sí, claro. medir, de saber, Desde de luego, ¿no? conocer. Sí. Eso yo creo que está ahí Carlos, desde nuestro origen. yo quiero preguntarte si yo no soy bióloga y ahorita te estoy escuchando, me pregunto, ¿cómo yo defino el cortejo o cómo identifico que una conducta es un cortejo? O sea, en los humanos, ¿eso cómo podría o de qué manera uno puede reconocerlo? Cuando yo le chiflo a una chica que va pasando a Eso es hostigamiento y te van a meter a la cárcel. Te van a meter a la cárcel de acuerdo a las nuevas leyes. Ok, ¿Sí? ok. Mira, o sea,
conste que yo trabajo insectos, y lo dije desde el principio, ustedes ya me están preguntando de humanos, ¿no? El cortejo en los animales, yo no quiero meterme en los humanos, porque además hay personas que podrían hablarles con más autoridad sobre la conducta sexual de los humanos, incluso desde el punto de vista que a mí me interesa, que es el evolutivo, ¿no? Entonces mejor se los dejo a ellos y hacemos algunos paralelos, pero no quiero hablar de lo que no se ve, ¿no? Entonces, pero digamos, el cortejo son conductas que se presentan en el contexto previo al apareamiento, ¿sí? Y que están dirigidas de un sexo hacia el otro, pero, ¿no? por ejemplo, si yo voy caminando en el bosque y veo unas mariposas volando, por ejemplo, 2 mariposas, yo podría reconocer que una de ellas está presentando una conducta de cortejo. Pues yo creo que no, porque pueden ser dos mariposas del mismo sexo que se estén peleando, que se estén checando a ver si es de su mismo sexo o no. Okay. Aunque cabe señalar que en muchas especies, incluidas de mariposas, a veces hay interacciones sexuales entre individuos del mismo sexo. Eso de que la homosexualidad no se presenta más que en los humanos, es totalmente falso. Y lo hemos visto aquí también en es diferentes totalmente charlas falso, ¿no? Sí, nosotros con una estudiante, con Nubia Caballero, ya hicimos una revisión de las conductas homosexual en mariposas, y hay bastantes ejemplos documentados, ¿no? Pero bueno, el caso es que tú puedes encontrar dos mariposas ahí que están peleando. Sí. Y además, bueno, hay cosas que son muy comunes a las mariposas, de vuelos muy suaves, que muestran ciertos patrones de vuelo que muestran que se está exhibiendo uno hacia el otro, y que te pueden sugerir cortejo. Yeah. Pero también hay unos cortejos que parecen ser muy violentos. Llega la tira y se revuelcan en el piso. Por ejemplo, en las monarcas. Demostramos que se dan esas conductas. En las monarcas, todo el mundo dice que en las monarcas lo que hay es una especie de violación, que hay una cópula a la fuerza de los machos sobre las hembras. Pero eso es parte de su proceso de no sé si decirlo conductual, pero así es eso es lo que le caracteriza a ellos, ¿no? Sí, pero digamos, lo que no sabemos es si esa conducta si fuera un cortejo, esa conducta, como les comentaba hace rato, le debería, por ejemplo, a los dos sexos permitir evaluar la calidad del otro. Eso no lo sabemos. Okay. Eso hasta donde yo sé no se ha estudiado con detalle. Yeah. Puede ser que sí sea que la tira y a lo mejor la pareja no quisiera aceptar la cópula, pero no hay manera de quitárselo de encima. Yo creo que hay datos que sugieren que pudiera ser un cortejo, digamos, muy violento. Pero la verdad es que eso no se ha estudiado como para que yo te lo pueda decir, ¿no? Sí, yo recuerdo por ahí un artículo donde decían que había hostigamiento y acoso por parte del macho hacia la hembra. ¿En insectos se puede hablar de hostigamiento? Sí, de mariposa monarca. Qué interesante. Sí, y fíjate que hay cosas en que sí se puede meter esto. Y bueno, tal vez para cerrar la pregunta que te estábamos haciendo acerca del cortejo, ¿podrías decirnos entonces, al final se sabe si el cortejo es una parte, un elemento importante del apareamiento de los individuos, al menos para los insectos? Pues yo creo que se sabe no solo para muchos grupos de insectos, sino para muchos grupos de animales, ¿no? El cortejo, como te decía yo, es una parte muy importante, ya que implica la elección de la pareja. Es donde está involucrada la elección de la pareja, ¿no? Y hay muchos estudios que muestran que si tú experimentalmente le impides a alguno de los sexos elegir a la pareja, no es lo mejor. O sea, pueden tener un menor éxito reproductivo cuando tú, por ejemplo, a una hembra le impides elegir entre machos y tú le escoges uno al azar y se lo pones como pareja, ¿no?
¿Eso quiere decir que va a haber menos hijos? Puede ser que haya menos hijos, puede ser que los hijos sean de menos calidad, y lo de menos calidad podemos medirlos de muy diversas formas, y a eso me refiero. Con esto me refiero a que en unas especies puede ser una cosa, en otras especies puede ser otra, y además el asunto es que cuando yo hablo de los animales, y eso estoy hablando de muchas especies que se han estudiado, pero también estamos generalizando para la gran mayoría de las especies que no se han estudiado, ¿no? Entonces hay muchas cosas por descubrir. Creo que lo que hemos hecho sí nos permite distinguir grandes tendencias, patrones que existen en la naturaleza, pero al mismo tiempo hay muchísimas cosas que nuevas que encontrar, que seguramente algunas de ellas nos van a sorprender muchísimo, algunas tal vez nos hagan cambiar nuestra perspectiva, y yo creo que en ese sentido hay muchísimo por hacer para todos los chicos nuevos que quieran ser biólogos. O sea, a veces los científicos damos la impresión de que, además de que sabemos mucho y que somos muy inteligentes, lo cual no necesariamente es cierto, porque realmente ser científico es otro trabajo. Claro. Sí, que sí requiere mucho estudio, sí, y mucho sacrificio, pero hay muchos otros trabajos que requieren también lo mismo. Claro. Pero es un trabajo que si uno es flojo y si uno no se aplica, no hace nada. Y pues y hay todos los trabajos. Y hay muchos que a veces no logramos hacer los grandes descubrimientos, no logramos ser los famosos, ¿no? Pero siempre hay cosas nuevas, interesantes que descubrir, y tomando en cuenta que hay literalmente cientos de miles de especies que no se han estudiado. ¿Qué cosa? Muchas de ellas que son muy importantes para nuestra vida como humanos, muchas especies que son plaga o que van a serlo, ahorita no lo sabemos, pero cosas como el cambio climático, se pueden cambiar las condiciones y hacer que algo que antes no era nada importante de pronto explote y nos empiece a perjudicar. También puede ocurrir lo contrario, que una especie que es muy importante para nosotros se venga abajo. Está pasando con las abejas y la polinización. O sea, hay muchas cosas por investigar todavía, y por más que aquí nos paremos y les contemos con mucha autoridad qué pasa con el cortejo y qué pasa de la manera más sencilla. Sí, todavía hay muchas cosas que no sabemos. Claro. Y eso es, yo creo que lo que sí hace que la carrera de científico, en mi opinión, sea muy, muy atractiva, ¿no? Que siempre va a haber cosas nuevas por conocer y por entender. Oye, ¿no? Carlos, para terminar esto ya, entrar en la segunda parte de la entrevista, ¿habrá algo, viendo la situación por la que pasa México y por la que pasa el mundo, habrá algo que te desanime en algún momento, que tú digas, híjole, tanto que leemos, tanto que trabajamos, publicamos esto y aquello, y no porque seamos como héroes, sino porque dices, híjole, se está acabando la abeja, como decías, o se van a acabar las mariposas, y el gobierno no hace nada, o sí están haciendo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, pues ahorita venimos de una plática deprimente, sensacional, sí. Porque era la investigación que presentó el doctor Bosch era fantástica sobre la comunicación y la conducta sexual de los anfibios, en particular de los sapos parteros, sí. Y cómo a través de sus años de estudio de pronto llegó un año y se encontró con que la mayoría se estaban muriendo a causa de una enfermedad que además fue
introducida desde Asia y que es muy probable que haya sido por toda esta venta de anfibios que se hace para acuarios y para coleccionistas, para tenerlos como mascotas, pues, que son cosas que nosotros provocamos y a veces deliberadamente, a Claro. veces de manera inadvertida, ¿no? Realmente sí hay cosas que son muy deprimentes, ¿no? Como es esto, las tasas de extinción que se están experimentando muchos grupos actualmente. La mayoría. Sí, obviamente no, los esfuerzos que se hacen no son los que debían de hacerse. Claro. Se necesitan más recursos, ¿no? En parte también es uno de los objetivos de este programa. Recursos, voluntad, Educación. mucha educación, y por eso es importante que los niños que a los niños se les transmita esto, ¿no? Claro. Que realmente, pues ya los que vamos medio de salida, pues ya al menos nos vamos a quitar de sufrir, de estar viendo tanta destrucción, pero a ellos les va a quedar un mundo que tal vez vaya a ser mucho menos Los diverso. niños y otro grupo muy Sí, importante es muy complicado. que luego incluso yo los he visto que a zapatazos andan matando arañas, lagartijas, los políticos. ¿no? Políticos. Que son los que más nos deberían de apoyar, ¿no? Y estar consciente de lo que está pasando. Sí, pero digamos, a los políticos los elegimos nosotros, Sí. y entonces tampoco No nos somos podemos, responsables. o sea, desde Eso ahí es tenemos cierto. nosotros que ponernos listos, nosotros los de la Deberíamos la de aplicar una academia. encuesta entonces a los políticos o un examen antes de elegirlos. No sé, pero realmente la situación es mucho más urgente de lo que parece. Claro, Se claro. considera realmente, o sea, hay cosas que son muy urgentes, acabar con la miseria en nuestro país, Sí, desde luego. pero realmente, o sea, hay varios problemas que son tan urgentes que no puedes priorizar uno sobre el otro, todos los tienes que hacer. Y hay muchos problemas que realmente es obvio que los que gobiernan aquí tienen mucho que ver, pero son cosas también globales, pues, Sí, ¿no? sí. Entonces es una cosa complicada. O sea, No, yo la creo verdad. que realmente lo que se necesitaría para tener más esperanzas, o ver el futuro un poco más brillante, es que haya un cambio de nuestro modelo de humanidad, De pensamiento. al menos en la parte Particularmente occidental. nosotros en nuestra cultura, los mexicanos. No, en el modo occidental de vivir, Ok. no es sostenible. O sea, no somos solo los mexicanos, el consumismo es en todos los países sí, occidentales, sí, de acuerdo. y el consumismo es una cosa que es una de las causas principales de esto. No. Te escucho. La Bien. explosión, o sea, eso además nos lo promueven y permitimos que eso pase. Claro. Eso de que a los 2 años Y va en vayas a aumento, cambiar es lo más grave, que ¿no? vayas a cambiar el celular, 2 o que años cambies al año, el auto, es porque hacen las cosas para Claro. que se desactualicen. Claro. O sea, esos teléfonos, no nombremos marcas, ¿no? Que tú dices, funciona súper bien, y cuando le quieres actualizar el sistema operativo, ya no. Ya, claro. Claro. Necesitas Es que la son última versión. Sí. Cuando el teléfono funciona, candados que te ponen las mismas compañías, ¿no? los Una- juguetes, toda el Desafortunadamente. empaquetamiento de los productos, o sea, la cantidad de basura
basura que se forma ahí. Yo tengo un colega español que coleccionaba cosas así para mostrarlas en sus prácticas. O sea, mira, tenía un paquete así, con una pila o no sé qué de este tamaño. ¿Cuántas cosas nos han encontrado ustedes así en las tiendas? Un paquete de plástico con cartón y todo, de este tamaño, Sí, con sí, una sí. cosa Bastante. Sí, entonces eso no funciona. Claro. No podemos seguirnos reproduciendo a la tasa que lo estamos Claro, haciendo. claro. Así que No chicos, puede piénsenlo. no puede haber Pero es tanto. una cuestión de desinformación tremenda, Que educación de educación y sexual. también la Sí. forma de nuestro pensamiento debe cambiar. En la misma familia. ¿no? En El fin, son muchos. si se pudiera controlar el consumismo y la tasa reproductiva, iríamos ya por el buen camino, ¿no? Pero obviamente Tendríamos al menos una esto dirección, ¿no? es muy simplista, hay cosas mucho más complicadas, pero tú dime si eso es algo exclusivo de México, es algo, No, es no, algo más no, general, no. y no quiero estar diciendo que aquí estamos igual de mal que en todos lados y por eso hay que conformarse, ¿no? Aquí tenemos Justificando. nuestras propias complicaciones Terribles, agregadas, ¿no? Sí. Sí, Pero sí, si seguimos así, yo digo que no Vamos a tenemos, ver no entonces. tenemos mucho futuro, la verdad, ¿sí? ahorita Y yo ya- creo o sea, nosotros ya mostramos que no lo estamos logrando, ¿no? Esperemos que las generaciones que vienen más abajo, tal vez desde Ceci para abajo, digo, no quiere decir que ya no hagamos nada, ¿no? Pero debería, el futuro sería más en la gente más joven Más que joven, tiene claro, por supuesto. que no tiene que Ponerse dejar. las pilas. Sí, porque también o sea, tenemos algunos como profetas que nos platican esto de una manera muy sencilla y digamos uno de mis favoritos, que hay muchos videos ahí circulando en En la red. la red, en internet, en Facebook, me llegan a mí muy frecuentemente, son del expresidente de Uruguay, ¿no? Sí. Sí, ese señor te habla Mujica. con una claridad, Claro, sí, sí. Pepe Mujica, y te habla de esto, ¿no? Del consumismo. Dicen, no es posible, o sea, no es posible que para sentirnos bien tengamos que salir Claro. al centro comercial y comprarnos algo que luego vamos a tener ahí guardado. No es posible que tengamos que estar cambiando el auto y el celular y el horno de microondas, Porque para ir a porque se comprar te a una descompone cuadra, al rato, ¿no? tengas que llevarte el carro, ¿no? También. Claro. El uso de la bicicleta para los que viven aquí, nada más muy cerca de la universidad, sería fantástico, por ejemplo. Sí, pero también tenemos otras complicaciones. El uso de la bicicleta en la Ciudad de México estaría sensacional, pero arriesgas la vida. Tienes que cambiar toda la situación para que la gente vaya segura, ¿no? Claro. O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita tú ves marcados los carriles para bicicleta, entonces lo ves así y acá al otro lado está, en medio del carril está el semáforo y cosas así. Hay unos, digo, se hacen las cosas como lo de los fines de semana que cierran mucho, eso está bien, pues, pero como un medio de transporte, o sea, en la Ciudad de México realmente no. Claro. O sea, yo vivo suficientemente cerca de la universidad como para poderme ir en bicicleta. No me atrevo, pero no me atrevo, prefiero irme en el metrobús, Claro. porque me da miedo. Sí. Y tengo bicicleta. Sí.
está ahí arrumbada porque me da miedo usarla, ¿no? Ok, entonces Carlos vive en la Ciudad de México, trabaja en la UNAM, ya decíamos. Eres originario de la Ciudad de México. Chilango. Chilango. ¿Cuántos de familia fueron? ¿Cuántos hermanos? Yo soy hijo del segundo matrimonio, tanto de mi papá como de mi mamá. Mi papá tuvo dos hijos, no, un hijo y dos hijas antes de casarse con mi mamá. Y mi mamá tuvo dos hijas y dos hijos. Y luego ellos dos tuvieron 4 hijos y una hija. Y todos, o sea, tanto medios como hermanos completos son como hermanos. No hubo gran diferencia en todo Todos eso. conviven muy bien. Bueno, los que sobreviven, porque yo soy de los hijos más chicos, entonces ya hay varios que han muerto. Sí. Okay. Entonces, no sé, la cuenta, ¿no? Son 5 y 4, 9 y 10, 11, 12. Creo que éramos 12. No vivíamos juntos. No vivíamos juntos, pues todos, pero sí. Eran varios, sí. Tengo un montón. Como un preescolar, no se juntaban. No, o sea, es un rango de edades realmente bastante amplio. Ah, bueno, ok. Lo bueno, porque si no hubiesen enloquecido, no sé si el padre o la madre. Porque ¿cómo fuiste muy travieso de niño? Pues no sé, yo creo que no. Yo creo que no. Mucho la atención. No. No les damos problemas. Fuiste de buenas notas. No, realmente no. Yo empecé a ser bueno en la escuela hasta la preparatoria. Porque en la preparatoria yo era bueno. En las primarias, secundarias yo era como del promedio. Y en la preparatoria... ¿Ya te aplicaste? Pues, no sé, o sea, siempre era yo como de la evolución del comportamiento, ¿no? Ya. Estudié el comportamiento desde el punto de vista darwiniano, digamos. Okay. Entonces él fue el que me motivó a eso, y me acuerdo que gracias a él fue y me gasté mis ahorros en comprar mi primer libro de psicología de la conducta que estaba recién salidito, ¿no? Él fue una influencia importante en mí. Oye, terminaste tu licenciatura en biología en la UNAM y te incorporaste inmediatamente a dar clases en la misma UNAM. Dices, Sí, ¿no? Incluso en aquella época, ya no es tan fácil, antes de recibirme. ¿Y qué materia diste la primera tu materia? Ecología general. Ok. Oye, ¿te gusta estar frente a grupo, dar clases? Sí, me gusta dar clases. No me gusta calificar. Eso es eres terrible. muy estricto con los estudiantes. Bueno, y no estamos hablando de los que les doy clases. Yo pienso que no. Pero eso habría que preguntárselos a ellos. O sea, es muy difícil reprobar conmigo. Es difícil reprobar conmigo. Pero o sea, me gusta mucho que haya participación. Ya. Pero luego tengo el problema que tú me dices aquí, que tú me decías aquí hace rato, de que hablo mucho y no los dejo participar. Entonces se ha ido el tiempo en puro hablar. Ya no miremos a los de la cabina. Hay que esforzarse para dejarlos ellos que esto es algo que uno tiene que ir desarrollando, ¿no? Oye, ¿te gustó estar? Voy a hacer saltos muy abruptos, pero ¿te gustó estar en Tlaxcala? ¿Te gustó la ciudad cuando estuviste acá? Sí, nos gustó. Lo que pasa es que ¿probaste el pulque? No me gusta el pulque. Pero es que la textura esa no me late mucho. Y sabes que yo le tenía mucha aversión porque mandó un
de pulque. A la vuelta de mi casa había una pulquería y yo la asocio mucho con la gente ahí tirada. ¿Aquí en Tlaxcala o allá en la ciudad? No, en México, yo cuando era niño, pues. Ajá. Sí, pues es que, digamos, el pulque en aquel tiempo se asociaba, tomaba gente pues que no tenía muchos recursos, ¿no? Claro. Sí, Y no era como ahora que es... de Bolivia. Sí, sí, qué pulquería. Oye, pero la comida tlaxcalteca te gustó. Ah, sí, la comida, sí. La ciudad es padre, ¿no? Es todavía una ciudad que, No, o sea, que hubo guarda su propia... un tiempo en que Identidad. consideramos Identidad. venirnos acá, pero lo que pasa es que mi esposa consiguió luego una plaza en la UNAM, Ajá. ¿no? Sí, sí. Entonces, yo estuve un tiempo yendo y viniendo, Sí, lo pero recuerdo. es complicado. Por Y supuesto. Cuernavaca era más fácil de De llegar, sobre Tlaxcala te todo. fuiste a Cuernavaca, Me fui a ¿no? Cuernavaca, año y medio también. Ujú. Nada más que con Cuernavaca sí tengo muy poco interacción. Tengo buenos amigos, colegas allá, pero no tiene nada que ver con la interacción que yo dejé aquí con Tlaxcala. Y Tuviste alumnos brillantes allá. fíjate que es una de O las entrañables, cosas, como se es dice. una de las cosas que era una de las cosas complicadas conseguir alumnos allá. Sí, no me quiero meter en cuestiones de la... Pero era complicado. Ok. Y luego ya salió la oportunidad de irse a la A la UNAM. UNAM y pues... De retornar finalmente, sí, ¿no? y pues Y era ya algo que la no familia podía yo... junta, porque ya tenías a tu nena, ¿no? En ese entonces ya pues como grandecita. te digo, mi hija nació cuando yo acababa de Sí, entrar. Y ya aquí a- andabas en ese inter de Sí. estar, estuviste en Tlaxcala, en Cuernavaca, Cuernavaca. y regresas y ya están todos juntos, ¿no? Los tres. Tu esposa también es bióloga. Mi esposa es bióloga, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ella se dedica a estudiar la historia evolutiva de las aves, digamos, lo que llaman sistemática Sí. y filogenias. Ella estudia la historia evolutiva de las... Además las es aves, súper ella agradable. Tiene muchísima experiencia ahí en el campo. Le mandamos saludos, muchos A saludos. diferencia de ti, ella sí se adentra en los pastos. Conoce muchísimo. Por ejemplo, ella estuvo un año yendo 15 días al mes a la sierra de Oaxaca a hacer ¿Y tú no te involucrabas ahí con ella en ese trabajo? No. No, ella, pues estábamos ya casados, pero Ajá. ella era un trabajo porque ella le pagaban y se iba con... No, digo, pero que tú dijeras, yo también me voy a... Bueno, yo tenía que ayudar". trabajar acá, yo no me podía ir 15 días cuando tenía Siempre que tenías un pretexto tenía para que no... trabajar. No, pues tenía que trabajar. Ella se iba Ok. manejando una camioneta Ajá. gigante y ahora, o sea, gracias a eso y al trabajo de otras personas de ahí, de muchas otras personas de ahí del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, ellos armaron una colección tanto de ejemplares como Oye, de qué tejidos padrísimo muy para grande. los niños incluso. Y ella Sí. ahora lo que hace es trabajar, reconstruir la historia evolutiva de grupos de aves mexicanas principalmente a partir de datos de DNA. Pero nos ha olvidado, Blanca, ya no quiere venir a Sí, Tlaxcala hace aquí, tiempo que no viene. que nos venga a dar una charla. Sí, sí. Ya nos vamos a ir, pero ¿cómo es un fin de semana del doctor Cordero cuando está con su familia y no está pensando en los insectos? Ni Blanca está hablando tampoco de lo que Es hace. variado, ¿no? Es variado, depende de Se cómo toma fue la un semana. vinito. A veces no me baño en todo el fin de semana. A veces ni me cambio, ni me En visto. pijama todo el fin Hay de veces semana. que es así y hay veces que
salimos, ¿no? Nos Ajá. gusta, ¿Les gusta nos pasear gusta en familia? mucho, o sea, nos gusta mucho viajar, que obviamente eso no es de fin de semana, ¿no? Me consta, me lo encontré en pleno centro de Mérida. Y hemos, digamos que nosotros invertimos mucho de nuestros ahorros en viajar, tanto en México y por otras partes del mundo. Nos gusta mucho viajar. Y aquí cuando estamos en México, en la ciudad, nos gusta también mucho nos gusta mucho ir al centro de la ciudad, a los museos, a comer, a pasear. ¿Cómo defines, cómo le dices tú a nuestros amigos que es realmente la vida de un científico es como la de un contador, como la de un licenciado, ¿no? Con mucho trabajo, claro, como tú decías, no hay que aplicarse para tener. Sí tiene, No somos hay locos. muchas rutinas, sí, pero yo creo que sí tiene algo muy diferente que es mucho más divertida. Yo creo que, yo no sé, a lo mejor los contadores se divierten mucho en su trabajo, ¿no? Pero acá el asunto es que siempre está este elemento de sorpresa, ¿no? De que no sabes realmente si de pronto te vas a encontrar con algo fascinante que ni siquiera te imaginabas, ¿no? Sí. Y en ese escenario, yo no sé, igual con los contadores, pero nosotros tenemos esta otra posibilidad de poder platicar con muchísima gente que trabaja en lo que muchos lugares. Y conocer muchos lugares, pero sobre todo platicar con gente que trabaja en lo mismo que a ti te interesa, ¿no? Y entonces coincidir en varios puntos y discutir acerca de ellos. Eso es muy enriquecedor. Y yo agregaría otra cosa que nos da nuestra profesión, ¿no? Que es la posibilidad de estar interactuando constantemente con gente joven, Claro, con los estudiantes, que es donde más queremos influir, ¿no? En los jóvenes. Sí, y además que ellos nos refrescan mucho, ¿no? O sea, con sus preguntas, con sus puntos de vista, uno realmente acaba aprendiendo mucho de ellos, aunque nunca se los diga. Pues nos vamos, Carlos, te agradecemos enormemente. Sí, muchas gracias. Quedaron muchísimas cosas ahí que no te pudimos preguntar, pero habrá una segunda oportunidad, yo espero, ¿no? Desde que hace 1 o 2 años te estamos insistiendo que por favor te quedaras a una charla con nosotros. Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, queremos agradecer a los integrantes de la Casa de Seminarios, a Francisco Javier, a Rogelio, Jari Saraí y a Valentín por estar aquí con nosotros y apoyarnos en, hacer que fuese posible esta entrevista. Que realmente yo les pude haber agradecido porque, pero realmente los hemos divertido, yo creo. Pues nos vamos. El tiempo, sí, híjole, siempre nos pasa lo mismo, nos olvidamos. Nos vemos la semana que entra, seguramente con otro invitado igual de interesante que Carlos, y una charla muy atractiva. Entonces, gracias a todos, gracias a Carlos, gracias a Margarita, Adriana, Constanza, Edgar, nos vemos la semana que entra.